Vamos a hablar, por supuesto, de esta reforma laboral. Voy a saludar al representante Heráclito Landines. Representante, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Hola Juan Camilo, buenos días, un saludo a toda la audiencia de Caracol. Antes de empezar con, pues es que una cosa tiene que ver con la otra. ¿Cómo afecta estos audios que se revelaron ayer por parte del reporte Coronel en este fin de semana, los Danieles, pues mostrando una seria contradicción por parte de unos de sus compañeros de bancada, por parte del congresista David Racero? ¿Qué opinión merece desde la bancada estos audios que se revelaron? Sí, escuché los audios y creo que lo más conveniente es lo que anunció el Ministerio de Trabajo, que haga una inspección a través de su Dirección Territorial de Asuntos Laborales y que al mismo tiempo el Comité de Ética del partido lo llame a hacer un proceso disciplinario. Yo creo que hay que investigar y que obviamente pues que él se defienda y que siga el debido proceso, pero que sean las entidades competentes quienes determinen su responsabilidad, su posible responsabilidad en estos, lo que los audios, pero esperemos que surtan los procesos tanto el Ministerio de Trabajo como el interior del partido en el Comité de Ética. ¿Pero usted no cree que los audios son claros representantes para plantear una contradicción? Y los audios, pues es la voz de David Racero, pero él es quien tiene que salir a defenderse, él tiene que salir a mostrar lo que pasó y creo, como lo dije, tiene que surtir el proceso, el debido proceso, el debido proceso. Y esto lo tiene que hacer el Ministerio de Trabajo porque es una situación delicada con una posible vinculación de una trabajadora y el Ministerio es quien tiene la última palabra al respecto. Hoy lo que la gente se pregunta, representante, es ¿con qué cara la bancada del Pacto Histórico defiende las condiciones laborales de los trabajadores, promulga unas mejoras de estas condiciones cuando aparecen estos audios por parte de un miembro del pacto? Sí, hombre, eso es un representante, es un congresista de 49 que somos en el Pacto Histórico. Y es una situación muy particular que creo que él tiene que enfrentarla como tiene que ser. Y los órganos, lo repito, los órganos competentes tienen que entrar a investigar. Pero eso no quita que las propuestas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro son válidas. Eso no quita que la reforma laboral es legítima y que tienen que haber unos cambios en lo que tiene que ver con las condiciones mínimas de los trabajadores. Digamos, esa posición del pacto histórico es inamovible y esa posición del pacto histórico con respecto a las reformas sigue firme. Y nosotros seguiremos defendiendo como tiene que ser en el Congreso de la República esta reforma laboral porque es un compromiso con la sociedad colombiana, un compromiso con los trabajadores y un compromiso con nosotros mismos como pacto histórico. Sí, en las últimas horas el presidente Gustavo Petro ha emitido el siguiente trino. Dice que en un partido de izquierda no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. Un movimiento progresista es un movimiento de las y los trabajadores. Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. Yo se lo voy a hacer muy claro. ¿Usted cree que el representante Racero debe renunciar al pacto? Yo creo que debe tener un debido proceso, como es el derecho en Colombia, como son las condiciones mínimas, el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, y en ese escenario debe investigarse lo más pronto posible su conducta y emitir un fallo el Comité de Ética que tiene que ver con estos temas. Pero es importante que surja el debido proceso y que la entidad competente, en este caso la dependencia competente, que es el Comité de Ética, tome una decisión final en el corto plazo. Sí. Sobre los hechos, me gustaría hacerle una última pregunta, representante. ¿Qué tan digno es ofrecerle a un trabajador 13 horas al día, de lunes a sábado y sin prestaciones sociales? Hombre, Juan Camilo, en cualquier condición es rechazar esta conducta, estos comportamientos de cualquier empleador en Colombia, de cualquier empleador.
sea de una pequeña empresa, una mediana o una gran empresa, eso es condenable. Estamos en otro momento de la historia con los derechos de los trabajadores, de los derechos de los colombianos. Sí. Representante Landines, déjeme meterme ya a la reforma laboral. ¿Por qué para ustedes la reforma firmada por 14 senadores es una contrarreforma laboral y destruye los intereses de la reforma que ustedes tanto han promocionado y promulgado? Creo que lo dijo bien el presidente Gustavo Petro. Aquí se está presentando una contrarreforma, que es cambiar las condiciones, los alcances de la propuesta inicial del gobierno y la propuesta que se aprobó en la Cámara de Representantes. El proyecto que salió en la Cámara de Representantes es otro, completamente diferente al que se está presentando para la ponencia alternativa en la Comisión Cuarta del Senado. No podemos nosotros quitarle a los aprendices del SENA que cuando estén haciendo las pasantías, el contrato laboral. Creo que cuando un muchacho del SENA sale a trabajar en una empresa, a hacer sus pasantías, su práctica, desempeña su labor como cualquier otro trabajador y por lo tanto debe reconocérsele ese contrato laboral como se tenía antes del 2002. No se quiere reconocer que los días festivos tengan un recargo del 100% y creo que eso va en contra de la reforma. Eso significa que seguimos con las condiciones actuales, que se le asigna el 75% del salario. Tampoco se le reconoce la jornada nocturna que comienza a las 6 de la tarde como lo traía la reforma. Y entonces creo que cambiando esas condiciones se cambia el sentido de la reforma misma y existe una contrarreforma. Ha utilizado, representante Landines, la senadora Angélica Lozano, una frase que dice: todos ponen, todos ceden, nadie impone. ¿Usted cree que eso se cumplió? Los que están firmando la proposición son de los otros partidos de la coalición del Pacto Histórico. Solamente está la senadora Aida Bella y ella no firmó porque, sabiendo que la ponencia no contiene los elementos de la reforma inicialmente presentada, pues no es la reforma nuestra, es otra reforma, es una reforma peluqueada, es una reforma recortada y que no tiene los alcances que nos compromete al pacto histórico con los trabajadores colombianos. He ahí el tema. Por lo tanto, no es que nosotros no querramos sentarnos a la mesa con los demás actores. Cuando pasó por la Cámara, nosotros hicimos audiencias públicas, nos sentamos con gremios, nos sentamos con sindicatos y concertamos, incluso y se cedió, mucho se cedió desde la Cámara de Representantes para que saliera la ponencia, para que saliera el proyecto de ley en 2 debates y que llegara al Senado. Sin embargo, como usted lo sabe, se archivó en la Comisión Séptima del Senado sin un artículo debatido. Fíjese usted, sin un artículo debatido. Y ahora la reforma la revivieron, vuelve a la Comisión Cuarta, pero es una reforma trasquilada, no es la reforma. Entonces creo que ahí no podemos nosotros sentarnos a discutir con una ponencia firmada por la oposición que no contiene los elementos necesarios de una reforma laboral que fue la que aprobó el pueblo colombiano cuando acompañó al presidente Gustavo Petro. Sí, representante Landines, pero en este ambiente de negociar, digo, pongámoslo en términos prácticos, jornada nocturna. Ustedes dicen 6 de la tarde, en la reforma quedó o va a quedar 7 de la noche, la reforma firmada por los 14 senadores. Ese no es un punto medio, es decir, es una hora. Sí. Pero sí, ustedes es una no hora, aceptan. pero nosotros incluso, Juan Camilo, nosotros aceptamos Claro. eso en el proyecto de ley que salió de Cámara. Nosotros lo aceptamos. Pero sin embargo, en el Senado la archivaron, sin ni siquiera mirar esos temas. Y yo creo que hay que sentarse sobre temas reales. No sobre una reforma excesivamente peluqueada y trasquilada que no le conviene a los trabajadores. Pero además, Juan Camilo, la ponencia que se va a debatir primero es la ponencia alternativa que presentó la senadora Aida Bella, que radicó hoy la senadora Aida Bella, y sobre la cual la Comisión Cuarta debe iniciar el debate. Sobre esa proposición, sobre esa ponencia, es que debemos comenzar a debatir. Entonces, debatamos sobre eso. Claro. La senadora Lozano dice, en la reforma que hicimos de 14 senadores, está prácticamente toda la consulta popular. ¿Usted está de acuerdo con ello?
No, vea, yo creo que la, la ponencia que recoge la consulta popular, la ponencia que recoge los elementos presentados inicialmente por el gobierno, es la ponencia de la senadora Aida Bella. Yo creo que sobre esa, como usted lo dice, si vamos a sentarnos a debatir, vamos a debatir sobre esa y sobre los alcances mismos de esta reforma. No la que están presentando peluqueadas, desconociendo los muchachos del SENA, desconociendo el contrato laboral indefinido, porque le ponen un término a 5 años, desconociendo incluso las licencias que se debían incluido para las mujeres menstruantes, que se deben conceder los permisos. Es decir, que sea la ponencia de Aida Bella que recoge la consulta popular, que recoge lo presentado inicialmente por el gobierno nacional. Pero, representante, ¿por qué discutir sobre esa si es la que no tiene consensos? El procedimiento legislativo dice que la primera que se radique es la que se debe debatir. Entonces, esa es la que se va a debatir primero. Claro, pero digo, ¿no sería más práctico aceptar la que tiene consensos? Aprobarla, la que ya tiene consensos, que se ha construido en medio de una audiencia pública, escuchando a los gremios económicos, que tiene el aval de 14 senadores. Esa no es la ponencia, esa no es la esencia de la reforma laboral que presentó el gobierno y el pacto histórico no la considera nuestra y por lo tanto no la acompañaremos. Bueno, representante Landines, déjeme hacerle una última pregunta que usted cree, yo creo que la ha escuchado en las plataformas digitales. ¿Ustedes lo que buscan es sí o sí una consulta popular? Nosotros presentamos la reforma laboral en 2 oportunidades y en 2 oportunidades de archivo. Nosotros estamos a un mes, menos de un mes, a 25 días de terminar la tercera legislatura. Eso quiere decir que al Congreso le queda 1 año. Y en esos 3 años no se aprobó, se archivó en 2 oportunidades la reforma laboral, igual como va la de salud. Eso quiere decir que el Senado de la República no quiere la reforma y la única vía que le ha quedado al gobierno nacional es presentar al Senado de la República la propuesta de consulta para que le dé el visto bueno, el visto positivo, el concepto positivo, cosa que no hizo el Senado. Y es un elemento democrático de participación ciudadana contemplado en la Constitución Política. Y en ese escenario, si el Congreso no quiere, si el Senado no quiere, lo más legítimo es acudir al constituyente primario que decide en las urnas sobre la reforma laboral. No es que querramos la consulta, es que las circunstancias políticas le han llevado al presidente de la República a proponer la consulta popular, porque no hay otra vía, porque entramos en modo de elecciones en este Congreso, donde la mayoría no son del gobierno y seguramente no van a venir, no se va a sesionar y por lo tanto es difícil que se apruebe la reforma laboral en este gobierno, en este Congreso, en este cuatrenio. Hagamos un ejercicio para terminar. Las líneas innegociables de ustedes del pacto, usted me responde sí o no. La jornada nocturna que empieza a las 6, ¿eso es innegociable? Eso lo acordamos en Comisión Séptima, en Cámara de Representantes, en Comisión Séptima y plenaria, que podría comenzar a las 7 de la noche. Pero es decir, ustedes se mantienen a las 6. Se podría conversar. Claro. Se podría conversar. Horas extras se deben pagar al 100% y no menos. En la reforma laboral no se tocan las horas extras. Las horas extras no se tocan en la reforma laboral. Se tocan el recargo por horas nocturnas trabajadas. Horas nocturnas trabajadas y tienen que pagarse, como se pagan hoy, el 35% adicional por cada hora. Ese es el tema. Pero los dominicales y festivos al 100%. Los dominicales y festivos, sí, señor, al 100%. Innegociable. Sí, al 100%. Esas son las condiciones de los trabajadores, que mientras usted y yo podemos estar en la casa viendo un partido de fútbol un domingo, sí. un muchacho en un restaurante, en el terminal de Bogotá, en el aeropuerto, están trabajando. Se merecen ese recargo del 100% por trabajar un dominical un festivo. Y déjeme el último. Contrato de aprendizaje del SENA debe ser aprobado. Eso es innegociable, el punto del SENA. Sí, señor. No se mueven de ahí. De ahí no nos movemos porque es un logro obtenido por los estudiantes del SENA, una entidad tan importante que le ha aportado a la industria de este país, que antes del 2002 tenían esas condiciones. Queremos devolverle esas condiciones a los trabajadores del SENA. Bueno, representante, gracias.
Juan Camilo, a usted muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.